Bendiciones, muy buenos días. El Señor bendiga tu vida en esta hora, en esta mañana. Hoy me gustaría poder compartir un pasaje y reflexionar en la palabra con ese título de Solo basta una palabra. Tú y yo necesitamos una palabra de parte de Dios para levantarnos, para activarnos, para sanar, para ser restaurados. Y la Biblia tiene una serie de palabras que se encargan de eso, de activar los niveles de fe, de hacer subir los niveles de fe en nuestra vida para poder ir más allá de lo que nuestros ojos naturales pueden ver. Y hay un pasaje en la Escritura, en el libro de Juan. Dice la Escritura en el libro de Juan, en el capítulo 1, en el verso 1, en el principio la palabra ya existía. La palabra estaba con Dios y la palabra era Dios. Incluso este pasaje habla antes de Génesis, porque aun siendo Juan en el Nuevo Testamento, Génesis empieza diciendo, en el principio creó Dios. Pero aquí Juan empieza diciendo, en el principio la palabra ya existía, antes de que todo fuera hecho, la palabra ya estaba. La palabra estaba con Dios y la palabra era Dios. El que es la palabra existía en el principio con Dios. Para aquellos que dudan de la existencia eterna de la deidad de Jesús, del Hijo de Dios. Dios creó todas las cosas por medio de Él, por medio de Jesús, y nada fue creado sin Él. La palabra le dio vida a todo lo creado, la palabra misma le dio vida. Todo fue hecho a través de la palabra, Cristo es la palabra. Y su vida trajo luz a todos. La luz brilla en la oscuridad y la oscuridad jamás podrá apagarla. Dios envió a un hombre llamado Juan el Bautista para que contara acerca de la luz, a fin de que todos creyeran por su testimonio. Juan no era la luz, era solo un testigo que venía a hablar de la luz. Aquel que es la luz verdadera, quien da luz a todos, venía al mundo. Vino al mismo mundo que él había creado, pero el mundo no lo reconoció. Vino a los de su pueblo y hasta ellos lo rechazaron. Pero a todos los que creyeron en él y lo recibieron, les dio el derecho de llegar a ser hijos de Dios. Ellos nacen de nuevo, no mediante un nacimiento físico como resultado de la pasión o de la iniciativa humana, sino por medio de un nacimiento que proviene de Dios. Entonces la palabra se hizo hombre, se hizo carne, dice otras versiones, y vino a vivir entre nosotros. Y esa palabra vino llena de amor inagotable y de fidelidad. Y hemos visto su gloria, la gloria del único Hijo del Padre. Nosotros somos hijos a través de Jesús, pero Jesús es el único Hijo, es el unigénito, y Él nos permitió ser parte, pero somos insertados en Él y a través de Él. Fuera de Él, usted y yo no podemos pretender ser hijos. Él es el que nos da la paternidad, en Él, incrustados en Él. Entonces la pregunta es, ¿qué fue primero en el principio? ¿Qué existía ya en el principio? Entonces la palabra nos enseña que el verbo, que la palabra ya existía y que la palabra está por encima de todo y antes de todo. La misma palabra se hizo carne, no se hizo papel. Por eso mucha gente cree hablar de la Biblia, que la conoce, pero no conoce la palabra. Conoce la escritura, pero no conoce la palabra. Conoce lo que está escrito, conoce la teoría, conoce la teología, pero no conoce la palabra, porque nunca ha tenido una relación verdadera con la palabra. Hay mucho doctorado, conocimiento, doctrina, pero no hay relación con la palabra. Y esa es la lucha que muchas personas hoy tienen con la misma palabra. Las personas tienen problemas con leer la palabra, con escuchar la palabra, incluso con cumplir la palabra hablada. Ahora bien, todo lo que usted es y yo soy es producto de una palabra.
Cuando usted ve a una persona en la calle, no la juzgue, no la condene. Una prostituta, un mendigo, muchos de ellos están en esa condición a causa de una palabra. Alguien determinó una palabra sobre la vida de esas personas, la cual se materializó y se empezó a desarrollar esa vida desde niños, a crecer sin una identidad, a crecer sin valores, sin principios, porque no hubo quien le diera la forma. La Biblia enseña que Dios puso padres para eso, para que formaran, cuidaran, protegieran, y aquellos que tenían que proteger, cuidar, velar por esas personas las dañaron. Cuando usted ve muerte, alguien primero habló de esa muerte. Cuando usted ve a una familia vencida, alguien está hablando y está declarando que esa familia será vencida. Declarar no es otra cosa más que hablar. Decretar no es otra cosa más que hablar. Y la palabra que usted lance va a los aires y toma forma. Así que tenga cuidado con lo que usted habla. Tenga cuidado con lo que usted dice. Porque toda palabra está dando forma en el mundo espiritual. Tú puedes animar o desanimar a través de una palabra. Tú puedes alentar a alguien a seguir avanzando hacia la meta o derrotarlo con una palabra. Si algo perseguían los antiguos, recuerda esto, era una palabra. Los antiguos podían ir de un lugar a otro. Los profetas se movían de un lugar a otro llevando una palabra, una dirección. Y antiguamente, solamente una vez al año el sacerdote podía entrar a la presencia para recibir una palabra de parte de Dios. Una palabra para llevar al pueblo durante todo el año. El sacerdote entraba, Dios hablaba al sacerdote y el sacerdote salía con la palabra entregada por Dios. Y con esa palabra tenían que vivir todo el año. Luego viene el tabernáculo. Los sacerdotes llegaban al tabernáculo esperando que oír una palabra. Jesús mismo entraba en tiempos de oración, se apartaba para hablar con el Padre, para recibir una palabra del Padre. Y hoy en día nosotros mismos cruzamos océanos, vamos a otras naciones para recibir la impartición de una palabra rema, que nos confirmen cosas que Dios quizás nos ha hablado, que otras personas nos han hablado, pero viene una confirmación. Dios usa a sus siervos para hablar, usa a ministros, a pastores, a apóstoles, a evangelistas, a profetas, para hablar a nuestra vida. Y la palabra tiene dos significados importantes, uno es el logo y el otro es el rema. Ambos son importantes, uno es la palabra escrita y el rema es la revelación que hay dentro de esa palabra escrita. Es tan importante la palabra que el mismo Satanás la usa para tentarte a que no la obedezcas. Es lo que hizo con Eva, es lo que intentó hacer con Jesús en el desierto, cuando le dijo: si eres hijo de Dios. Escrito estaba en la palabra, profetizado estaba en la palabra. Todos sabían quién era Jesús, sabían que era el Hijo de Dios, pero quiso sembrar la semilla de la duda en su corazón. Y le dijo: dígale a esas piedras que se conviertan en pan. Y Jesús, la palabra encarnada, le contestó con el logos de la palabra escrita. O sea, la palabra usó la Biblia para hablarle a Satanás y le dijo: no solamente de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Mire, es tan importante la palabra que hay un ángel de alto rango que solo se dedicó en el tiempo antiguo y aún en este tiempo a llevar mensajes. Es el ángel Gabriel. Es el que lleva el mensaje. Es el que lleva el mensajero de Dios. En Daniel 10 dice que ese ángel, Daniel, tuvo una visión y Gabriel habla con él y le dice que había tenido oposición porque venía a entregar una palabra, un mensaje para Daniel de algo que él había orado.
y necesitó ayuda, y dice que vino Miguel para ayudarle, porque había una pelea en el cielo. El príncipe de Persia no quería dejar entregar el mensaje. Y quizás a veces no alcanzamos a comprender la magnitud y el poder de una palabra, pero muchos han triunfado, han cumplido un sueño porque recibieron una palabra cuando eran niños. Recibieron una palabra de afirmación. Hay personas que yo he conocido que estaban mujeres en esterilidad y se ha dado una palabra de parte de Dios. Su vientre se ha abierto, la semilla ha sido introducida y ha venido vida a su vientre a causa de una palabra. Y ahora bien, no es solamente recibir una palabra, es activar la palabra que Dios habla a través de la Biblia día a día. Una palabra de parte de Dios va a transformar tu vida. Acuérdate del centurión. El centurión tiene un encuentro con Jesús y le dice: di la palabra. Yo sé que una palabra tuya es suficiente. Lo leo, Mateo 8, del 5 al 8. Entrando Jesús en Capernaum, vino a él un centurión rogándole y diciendo: Señor, mi criado está postrado en casa, paralítico, gravemente atormentado. Y Jesús le dijo: yo iré y le sanaré. Respondió el centurión y dijo: Señor, no soy digno de que entre bajo mi techo, solamente di la palabra y mi criado sanará. Mira el centurión. El centurión sabía que Jesús portaba una palabra de sanidad, que medicina había en su boca. Le dijo: di la palabra. Por eso dice Proverbios que hay palabras en la boca de hombres que son como espada, pero en la boca de sabios es medicina. También dice la palabra en Efesios 5, del 26 al 27, hablando de la iglesia, dice que fue lavada para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. La palabra nos lava, la palabra nos limpia, la palabra escrita es agua, la palabra revelada por medio del Espíritu Santo es fuego, es poder. Necesitamos también el fuego de Dios, necesitamos ese fuego, necesitamos que el fuego venga a nuestra vida, el fuego de la palabra se introduzca en nosotros. Quiero dejarlo hasta ahí y a continuar la siguiente semana con ese tema, si el Señor nos lo pone. Pero sí quiero invitarle a que usted crea y active su fe en la palabra. Hablábamos ayer también de saber hablar, de no utilizar palabras incorrectas, de corregir nuestra manera de hablar. Y dile al Señor hoy: Señor, di la palabra. Di la palabra. Me han decretado enfermedad, pero sé que en ti hay sanidad. Di la palabra. Y di la palabra tú mismo. Dios le dijo a Ezequiel: dile a esos huesos secos que vivirán. Pregúntale si vivirán. Mira ese valle de huesos secos. Mira, háblales, profetízales. Y les profetiza y dice que los huesos empezaron a cobrar vida y empezaron a formar cartílago, tejido, piel. Y ya cuando estaban completos le dijo: sopla, Espíritu de Dios de los cuatro vientos, ven y sopla sobre esos huesos secos y vivirán. Y dice la palabra que vivieron, se levantaron. Es el tiempo de que alguien le hable a la enfermedad. Es el tiempo que alguien le hable a la sequedad. Es el tiempo que alguien le hable al desempleo. Es el tiempo que alguien se levante y diga: estoy cansado de vivir en un mundo de mediocridad. Hoy, en el nombre de Jesús y a través de la palabra, voy a obedecer la palabra. La palabra se hizo carne y la palabra se va a hacer carne en mi vida. Voy a provocar un avivamiento dentro de mí. Voy a provocar que la palabra corra y sea glorificada. Dice la Biblia que la palabra que salió de la boca de Dios corre como agua. Corre y cumplirá el propósito para el cual es enviada, y Él será glorificado. Y la palabra no volverá vacía. De la misma manera, di la palabra, lanza la palabra, suelta la palabra. Dile: Señor amado, yo creo en el nombre de Jesús de Nazaret que yo salgo de este desierto. Que esta sequedad, Señor, en mi vida hoy se va. Dice la Biblia que la vara de Aarón reverdeció. Dile: de la misma manera que reverdeció la vara y dio fruto. Un pedazo de vara no estaba anclada, sujeta a ninguna raíz, y aún así reverdeció. Dile: hoy reverdezco. Hoy voy a reverdecer.
Hoy de mí, Señor amado, saldrán, Señor amado, fruto. Hoy, Señor, como dice el salmista, estoy plantado junto a corrientes de agua viva y mi hoja no cae. Daré fruto, Señor amado, permaneceré. Yo seguiré avanzando, llevaré adelante a mi familia, llegaré a la meta. La enfermedad no me va a derribar. Ni lo alto ni lo profundo, ni ángeles ni principados, ni lo pasado ni lo porvenir, nada me podrá sacar y apartar del amor que es en Cristo Jesús. A través de su palabra, yo voy a creer cada palabra, la voy a activar en mi vida y la semilla incorruptible de la palabra de Dios crecerá en mí. No cae entre espinos, no cae entre piedras, no cae en el camino. No hay ave de rapiña que pueda comerse la palabra que Dios implantó desde el cielo en mi genética, en mi ADN, en el nombre de Jesús de Nazaret. Yo hablo a alguien que hoy necesita creerle a Dios. Alguien que hoy necesita salir de la cueva de Adulán, de donde estaban los endeudados, los que estaban enfermos, los que estaban decaídos, los que estaban en ansiedad. Alguien tiene que decir, soy yo. Alguien tiene que levantarse y compartir este mensaje y decirle a otros, suscríbete a la página, que el Señor está hablando. Hay una palabra de parte de Dios para tu vida. Te animo a que suscribas, le des a la campana y continúes pasando mensajes de vida. Ya muchos están hablando de muerte. Ya muchos están enseñando cosas que no producen vida. Sé tú uno de los que siembra semilla de la palabra incorruptible de Dios para que otros tengan vida en el nombre de Jesús. Que Dios te bendiga.